Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyolus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Gracias por acompañarme una vez más aquí en mi canal de YouTube. Gracias por dar clic a este nuevo video. En esta ocasión estoy muy bien acompañado porque está conmigo la actriz Fernanda Dávalos, también la productora Ana Escalante y también Camila, que está ahí también entre bambalinas, que ya apareció, ya la vemos ahí a cuadro. Oigan, estamos pues platicando, vamos a platicar de una obra bastante interesante, una obra que se llama Las Niñas Cosa, una obra que se va a presentar a partir del 31 de agosto, allá en el foro El 77 del Centro Cultural Autogestivo. Mis estimadas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas contentas de estar aquí, muy felices, muy emocionadas por la temporada que se viene. Gracias por la invitación. Por estar en este espacio. Gracias. Un placer tenerlas, conocerlas, tenerlas en este espacio para platicar acerca de esta propuesta con un tema bastante fuerte, bastante polémico, con algo que realmente pues llama mucho la atención desde el nombre de la apuesta. Me gustaría empezar también con la productora Ana Lucía, si me lo permite, para platicar acerca de cómo fue posible hacer esta producción, cómo llegó al teatro, y después con mi estimada Fernanda y Micaela, pues platicar acerca de la obra en sí. Es muy reciente que yo me incorporé. Realmente yo voy acercándome a todo esto. Entonces, la primera productora que llevó este proyecto fue nuestra querida Fer. Se aventó eso para su lanzamiento desde la escritura. Entonces, creo que ella podrá tener un poco de más, pues nada, contarte mucho más a profundidad de cómo me acabo de incorporar, también porque la quiero mucho y la admiro mucho. Aparte, hoy es su cumpleaños. Ah, muchas Sí. felicidades, muchas felicidades. Eh, pero yo me acabo de incorporar, me maravilla su trabajo, leyendo su investigación, me parece un tema sumamente pertinente, sumamente importante, pero pues le paso un poquito la palabra porque ella fue la primera productora en ello. Claro. Entonces, Ok, mi estimada platícanos. Fernanda, platícanos entonces, tú como productora, directora, actriz también, dramaturga, acerca de, pues, de esta puesta en escena, como lo decía, desde el texto, me llama mucho la atención, las niñas cosa, así como, perdón que lo diga, pero hasta parece como las niñas objeto o algo así. No, totalmente. El título tiene que ver pues, con esa metáfora que es muy explícita. Y pues, las niñas cosa surge a partir de mi necesidad de denunciar infantil en nuestro país y no sé si la apatía sería la palabra correcta, pero tal vez la inacción que hay a nivel social en cuanto a esta problemática. Y pues Las Niñas Cosa nace a partir de un seminario que se llama Seminario Las Ofelias de Marianela Villa, que yo tomé en el 2021 en la pandemia. Y es un espacio muy hermoso porque Marianela lo que busca es que mujeres creadoras puedan llevar a cabo sus proyectos, aunque no tengan un equipo que las cobije, porque pues muchas veces lanzar este tipo de proyectos con este tipo de temáticas es complicado porque entretejer esta red de apoyo que se comprometa con ellos es difícil lograrlo, ¿no? Entonces, en el 2021 yo empecé en este seminario a hacer exploraciones que partían de premisas de Marianela Villa, que también es una directora y premisas como nuestras heridas como mujeres en cuanto a la creación, en cuanto a la censura, y ahí cuando yo como sobreviviente de abuso sexual infantil conecto con eh, como, pues sí, mi herida de haber sido silenciada desde muy pequeña, cuando señalé que ocurrió este abuso, y me voy dando cuenta cómo este evento que ocurre cuando yo estoy muy pequeña permea toda la manera en la que yo concibo lo que es el secreto, el amor, lo que puedo decir, lo que no puedo decir, y cómo se empieza a gestar esta idea de que alzar la voz es algo que no debería de hacer porque es algo que incomoda a los demás. Y empiezo así a escribir la obra que surge primero como un cine minuto, como una serie de poemas. Y después digo, pues yo soy actriz de teatro y quiero llevar la escena. Y es así como se convierte en un universo. Y pues
siento que es muy bonito este paralelismo eh, entre cómo fue el proceso de concepción del proyecto y cómo fue para mí vivir el trauma, ¿no? Y sobrellevar el Claro, trauma, porque es algo que inicié viviendo sola, con mucho miedo, pero también con una valentía férrea que dice, no, o sea, a ver, esto sucedió y no voy a callarme al respecto. ¿Cómo lo empiezo a gestar y cómo empiezan a unirse personas para cobijarlo? Porque para mí, como sobreviviente de este tipo de violencia, así ha sido toparme con personas que me dicen, oye, tu voz es valiosa, quiero escucharte, ¿no? No fue tu claro. culpa, yo y el proceso creativo ha sido así, con Camila, con Ana, con nuestro iluminador que es Roto, con el musicalizador que es Yunani, con la chica que se encarga del videomapping, que también es una iluminadora increíble, Valeria. Fue yo confío en tu proyecto, sé que es un proyecto pequeño, sé que es un proyecto autogestivo y vamos a darle con toda la confianza y todo el amor y la entrega. Y pues así fue como nació Las Niñas Cosa. Estoy muy feliz, la verdad es... Y yo es un gran regalo de cumpleaños estar aquí hablando de esto. Es Sí. algo que me conmueve mucho. Oye, qué mejor que una catarsis de este tipo, ¿no? O sea, alzar la voz, sobre todo en una pieza teatral, tal vez en un monólogo, en un unipersonal, obviamente, alzar la voz, quitarse ese peso que tenías encima, eso que tenías guardado, ese secreto que tal vez dolía bastante. Me gustaría conocer el proceso, el valor que tuviste, qué te dio el valor para empezar a escribir el texto, para empezar a desarrollarlo, obviamente recordando episodios o ese episodio terrible de tu vida, obviamente los dragones, los monstruos que estaban acechando en tu interior, obviamente volvieron a salir. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo fue este valor? ¿Qué te dio valor para empezar a escribir, mi estimada Fernanda? Creo que alzar la voz es un acto de amor propio y es un acto de amor por las otras también. Y creo que siempre fui muy vocal al respecto desde pequeña. Sobre todo, o sea, papá y mamá hablaban mucho en casa de pues, el empoderamiento femenino. No lo decían con esas palabras, pero siempre como tienes que ser una niña que pueda decir que no, una niña que se defienda, tal, tal, tal y tal. Pero cuando ocurre esto, siento que es muy difícil para las familias saber cómo manejarlo porque nadie habla al respecto. Claro, Entonces, así como, bueno, ¿qué hacemos? Y como con mucha secrecía. Entonces ahí había mucha ambivalencia entre sí, sé una niña valiente, pero eso es muy incómodo y no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Pero nunca dejé de decirlo y de nombrarlo como tal y decir, oigan, esto está mal, ¿no? O sea, no sé, como que desde niña notaba estas diferencias que había entre cómo trataban a mis compañeritos a mí y a mis compañeritas, ¿no? Esta cosa como de jugar a la que a mi hermanita le regalaron un burrito de planchar a sus 6 años y yo dije, órale. sí, era algo muy Y común. entonces, ajá, y pues fue algo que siempre hablé, pero lo hacía con culpa, porque sí notaba que al hablarlo había ay, sí, sí te entendemos, gracias, pero no preferimos hablar de cosas más alegres, ¿no? O sea, como, sí, qué feo, pero incómoda. Y creo que conforme fui creciendo y sobre todo cuando fui involucrándome en el teatro, me topé con muchas mujeres que a mí me parecían brillantes, poderosas y unas artistas increíbles y que eran mujeres a las que también les decían, sí, qué importante lo que dices, pero es muy incómodo. Entonces, conociendo a estas mujeres como Marianela Villa, como Liliana Papalotl, como la mayoría de mis maestras, encontré un espacio en el que pude dignificar mi rabia y decir, se vale que esté enojada, esto Sí, no tendría que pedir perdón. Y hay muchas mujeres que vivieron lo mismo que yo cuando niñas y eso fue lo que me dio el valor porque claro. siento ahora con este boom de los feminismos y el empoderamiento, existe esta idea de que, bueno, las mujeres pueden hacer todo lo que se propongan, tienen que ser mujeres estables, mujeres libres, capaces. Y yo digo, ¿cómo vamos a construir una sociedad en que las mujeres cumplan con todos estos valores cuando somos el país número 1 en abuso sexual infantil en el mundo, según la OCDE? O sea, ¿cómo vamos a construir mujeres valientes cuando vulneramos a las niñas y a los niños en la etapa
más importante de su formación como personas. Entonces creo que para mí el factor, no sé, como sentir una responsabilidad social, por llamarlo de alguna manera, es lo que me movió a decir, bueno, pongo mi historia al servicio de la historia de muchísimas niñas y Claro, mujeres. así es. Creo que fue. Oye, hago tú, bueno, comentaste una palabra al principio de la entrevista, apatía, ¿no? Yo creo que esta obra tiene mucha empatía con las, como tú comentas, con demás chicas, mujeres, niñas que han padecido esta situación en su vida, sobre todo de pequeñas. Esta obra tiene demasiada empatía y es el reflejo de una sociedad también, pues, bastante lúgubre, oscura, a veces, pues, sin derechos, a veces tenemos, o si están los derechos, o si tenemos derechos no sabemos a veces con quién acudir o cómo, pues, alzar la voz como tú lo estás haciendo, mi estimada Fernanda. Hoy me gustaría platicar también con Micaela para que nos dé su punto de vista acerca de esta obra, cómo se siente de formar parte de ella, qué piensa de esta obra, se siente tal vez reflejada con algunos de los puntos de esta obra, al igual que mi estimada Ana Lucía también, por favor. Pues justo, Se llama Camila. En fin, es Camila Camila, Azulita. pero todo bien, está bien. perdóname, todo cambiando el nombre, discúlpame. Pero justo creo que parte de la importancia de este discurso es cómo empecé como a relacionarme con Fernanda en tanto a su responsabilidad y también como estas ganas de alzar la voz sobre un tema que es demasiado fuerte y súper acallado para todas las mujeres con las que me he topado, que han pasado por cosas similares. Entonces, creo que esa es algo muy importante y pesado poder hacer este proyecto porque incluso en los ensayos siento una responsabilidad muy grande para poder como cobijar cómo vamos avanzando y también, no sé, o sea, el texto es muy desafiante en tanto a cómo llevarlo y cómo lo podemos ver también, inclusive no como que sea llamativo, sino que también lo puedas ver y que te cause algo. O sea, si lo leemos y es bastante fuerte, quiero que al momento de que lo veas sea igual o incluso repercuta más en tu interior, que justo sientas la misma responsabilidad y las mismas ganas de cambiar la realidad de la que estamos viviendo. Y pues justo este tema es muy importante y creo que para la realidad de México y como llevamos la normalidad de que desde tiempos anteriores se dice que las señoras o que tus abuelitas empezaron a ser mamás desde los 14, no es algo normal. Entonces, pues creo que el alzar la voz y decir, esto no está bien, hay que darnos cuenta, es por lo que más me agarro como de la entraña para poder estar cada día apoyando este proyecto. Claro, por supuesto, mi estimada Ana Lucía, tú como productora ahora de esta pieza teatral, este unipersonal, ¿cuál crees que sea la responsabilidad de esta obra? O más que nada, ¿cuál es el fondo para la sociedad al ver esta obra, mi estimada? Pues bueno, primero creo que trabajando en equipo uno se da cuenta de la importancia de la colectividad, ¿no? Porque la colectividad es lo que, ahorita que Fernanda estaba hablando, ¿no? Se anima a poder hablar del tema porque la rodea una contención amorosa, una contención que la protege, que la estima, que la deja de ver como cosa, ¿no? Entonces, solo pasa que dejas de ver como cosa a alguien cuando lo valoras, y eso sucede en los colectivos teatrales o en cualquier, como que con cualquier proyecto sucede, pero con uno de este estilo pues ocurre una sinergia, como dice Camila, un poco distinta, porque hay un respeto que una guarda, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del tema, estamos hablando del tema que lo vivió tal cual, que se está exponiendo de esa manera, y eso siempre es algo confrontador para todos como compañeros, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo muy valioso. Justamente me estaba diciendo Fernanda, estábamos platicando sobre las entrevistas y me dijo algo que me hace mucho sentido, que la obra va dirigida principalmente a
a jóvenes, pero es de todos como colectivo, hombres y mujeres de cualquier género, eh, ocuparnos de las infancias, ¿no? La responsabilidad de cuidarse no es de las infancias, es de los adultos. Entonces, el gran peso que creo que tiene esta obra es enunciarle a la adultez la responsabilidad que tenemos de no callarnos con estos temas. Y también cuando sucede, no sabemos muchas veces qué hacer, ¿no? O sea, creo que Sí, tampoco estamos muy familiarizados con los protocolos de cómo resolver una situación así. He tenido compañeros que sus hijos, por eso en las escuelas, de alguna manera, con sus maestros, con sus maestras, y no se sabe mucho qué hacer al respecto, ¿no? Hay otro tipo de denuncias que tenemos un poco más familiarizadas, normalizadas, pero un poco más familiarizadas de qué protocolo llevar. Pero aquí es algo muy distinto, porque como dice Fer, una niña, un niño, no está distinguiendo que algo está bien o que algo está mal. No, solamente lo toma como es y, y adapta la interpretación de las cosas de esa manera. Entonces, adapta el cariño, aunque sea de una manera que puede ser agresiva sexualmente o violentadora, lo adapta como un estilo de cómo es el cariño, ¿no? A partir de ahí empieza la interpretación de cómo entiende el mundo. Entonces, pues creo que la gran importancia de esto es que asumamos como adultos la responsabilidad que nos toca, porque de todos, eh, o sea, el cuidado de los niños va a diestra y siniestra y nos toca. sí, sin duda, mi estimada Ana. Mi estimada Fernanda, ¿cuál ha sido tu experiencia con el público? Sabemos que la obra, bueno, no es la primera vez que se va a presentar, se ha presentado en otras ocasiones. ¿Cuál ha sido la experiencia con ese público? ¿Te ha contado sus experiencias? ¿Ha contado tal vez, te ha contado sus, bueno, experiencias vividas tal vez, que pasaron tal vez lo mismo? No sé, ¿cuál ha sido esa experiencia con el público, mi estimada? La verdad ha sido muy gratificante la experiencia con el público. Es Creo que como creadora, lo que más me preocupaba es que este mensaje que yo quiero dar, que quiero que llegue, que queremos que llegue, puede ser demasiado fuerte y entonces puede causar repele y alejamiento, pero tampoco quería endulzar las cosas porque no estoy hablando de algo dulce, estoy Sí, hablando de una claro, necesidad claro. urgente. Y ha sido muy bonito darme cuenta de que el público sí se conecta con la obra, porque aunque es un monólogo y la personajita es una nena de 5 años, tiene mucha interacción con el público. Y el público se involucra con la niña, el personaje se llama F. Este, y lo que yo he visto es que el público sale, pues algo cambia, ¿no? O sea, me pasa mucho que las personas me dicen, no sé si felicitarte o gracias, Sí, y sí, sí, sí pasa, ¿no? O sea, no es una obra que esté hecha para ser una obra bonita, es muy hermoso lo que sucede, pero o sea, no es una obra fácil, es una obra que involucra mucho y creo que algo que funciona en la obra es que se rompe la cuarta pared, ok. pasa pasa con el público también, o sea, el público está ahí con ella, no solo como observadores, sino como el interlocutor directo con el que la niña juega, imagina, platica y vive lo que vive. Entonces siento que eso genera que el público se sienta, vaya, responsable de lo que está pasando con la personajita. Y eso por un lado es algo que quiero nombrar, es muy notoria la diferencia entre lo que pasa con el público femenino y el público masculino. Sí, sin Las duda. mujeres se acercan a decirme gracias con los ojos así berreando y después de eso veo que el público masculino está así y no saben cómo acercarse o si acercarse y es algo que sí, sí, creo que es una obra que choquea de momentos, pero justo tiene que ver también con la reconstrucción y la reapropiación de la palabra, ¿no? Y de lo que es esto, ¿no? O sea, decir, yo fui víctima de abuso
y eso es una etiqueta que no me define a mí como persona, sino Claro, que define a que fue un abusador de niños, ¿no? O sea, sí, sí, poner ahí, y ya, no, creo que hubo una ocasión en la que se me acercó una mujer en una de las presentaciones y me dijo, pues primero que nada quiero decirte que yo soy psicóloga del IMSS y trabajo con muchos niños que viven este tipo de cosas, y te agradezco, tu actuación fue muy buena, pero yo me pregunto por qué. El teatro tiene que ser lindo, es un espacio de entretenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo venía a divertirme. Y yo le dije, muy respetuosamente, que yo creo que el teatro es un espacio para dialogar también, ¿no? Y si bien el entretenimiento es necesario, hay un montón de obras en cartelera que nos brindan eso y es algo súper claro. valioso para la sociedad, pero como para mí el teatro es el lugar seguro en el que he podido dialogar con estas cosas, creo que también es un espacio en el que convertir algo que son cifras y noticias de las que las personas se dan cuenta y las leen en Instagram, sí, en algo que viven. Y como público que está en este momento de comunión, cae distinto el leer una cifra o una nota que se vuelve un poco amarillista a ver lo que pasa a nivel sensible con este tipo de cuestiones. Claro, yo creo que el teatro es un espacio también de denuncia, un espacio de reflexión, un espacio donde es el reflejo de nuestra sociedad, por así decirlo. Yo creo que en el teatro abarca muchísimos temas. Bueno, lamentablemente esta persona que te dijo eso, yo creo que con el título de la obra se tiene que haber cuestionado de qué trata y por lo menos leer la sinopsis, ¿no? Creo que es algo bárbaro lo que pasó contigo, con esta persona, pero bueno, yo creo que es un espacio también, como decía, de denuncia, de desahogo, de reflexión y bueno, el espacio del teatro involucra muchas cosas, mi estimada Fernanda. Oye, platícanos un poquito a quien guste, Micaela, Fernanda, Ana Lucía, acerca de la historia, cómo se desarrolla, a partir de qué punto, sin caer en spoilers, a partir de qué punto se empieza a contar la historia de lo que pasó con esta niña. ¿Quieres decirlo? Pues digamos que la obra transcurre en lo que sería un día común de esta nena que está buscando con quién jugar, con quién contar historias, cuando ese día, el que tendría que ser un día cualquiera de una nena, es interrumpido por este evento, ¿no? Y creo que sí, es eso. Sí, sí, eso. Y o sea, en algún momento se menciona, ¿no? O sea, hay tantos días en la obra, ¿no? Hay tantos días en la vida de una persona y luego existen estos momentos y estos días que después se pueden volver una constante, que lo cambian todo, por sutil que parezca ese instante ya, o sea, un momento de quiebre, ¿no? Justo la catarsis, a partir de ahí se desencadenan un montón de cosas que de otra manera no hubieran sucedido. Y ya. Perfecto, perfecto. ¿Cómo ha cambiado en ustedes esta obra? ¿Alguien me puede decir? Digo, si pueden contestarme las tres, estaría increíble. ¿Cómo ha cambiado de manera significativa esta pieza teatral? Fernanda, Micaela, Ana Lucía. Pues yo creo que en mí más que nada es que me voy dando cuenta que, o sea, le empiezo a poner caras a las cifras y a todas las noticias que van pasando. O sea, inclusive que no hablen específicamente de abuso sexual infantil, pero inclusive algún abuso, el que sea, ves las caras de los niños y empiezas a darte cuenta que tienen historias, que tienen Sí, también miedos y también sus propios traumas y formas en las cuales los cuentan. Esto es lo que más ha cambiado como mi forma de ver el mundo y también te vas dando cuenta que el construir una narrativa es bastante poderoso, hablarlo desde la herida. Entonces, pues justo creo que eso es lo que más marca como mi día a día a partir de cuando, literal, estoy lavando los trastes y me acuerdo de lo que tenemos que hacer con la obra y algo cambia en mí, como que empiezo a pensar en qué podríamos hacer para que todo el mundo la vea y sienta algo. O sea, que algo cambie dentro de ellos.
y que pues no sé, inclusive como esta persona que vino a verla y que se quería reír en el teatro, aunque no se rió, pero algo le cambió. Sin duda. Entonces, y justo, o sea, aunque se haya acercado a Fernanda, después de eso va a estarla pensando y va a darse cuenta que los niños con los que se relaciona tienen sus propias historias y también tienen sus traumas muy, muy adentro. Entonces es muy bonito como que te des cuenta que crecen y que tienen diferentes formas en las cuales se relacionan a una persona que que no ha pasado por ahí, digamos. Ok, mi estimada Ana Lucía. Bueno, en mí, creo que nunca había producido una obra que, bueno, claramente cuando alguien te invita a una obra suya y la escribió, pues hay partes de la persona ahí, ¿no? Pero el estilo de confrontación que es esta obra es muy distinto, ¿no? En las que había estado. La verdad es que al principio me dio un poco de miedo, porque además de una responsabilidad social, Te muteaste, mi estimada. perdón, además de una responsabilidad social, se genera también pues una responsabilidad fuerte para con tu amiga, ¿sabes? O sea, como con ella como tal. Es como que cada pasada o cada ensayo es todavía un proceso de validación de muchas cosas, ¿no? Y también pienso que también ha cambiado mucho mi mirada en ciertos aspectos, porque pues no todo mundo, de entrada, no todos reaccionan similar a este tipo de eventos, no todos lo gestionan similar, no todos les parece cómodo hablar del tema, a otros sí, ¿sabes? Como que hay también toda una distribución de quienes es un trabajo diferente para cada uno, ¿no? Entonces, encontrar que para Fer, o sea, creo que estoy divagando mucho, pero a lo que voy es que ha cambiado la manera en darte cuenta de la individualidad del evento. Por más que sea algo eh, que está tan repetido, es singular en cada persona. ¿Me explico? Hay que también para empatizar tienes que singularizar, porque no Sí, solo es una cifra, es cada uno tuvo un evento que pudo haber sido similar en el acto, pero es distinto en todo lo demás. Es distinto en su contexto social, en su contexto económico, en qué persona abusó. Entonces, fue también muy, muy confrontador entender eso, ¿no? Que el trabajo y la chamba es aprender a comprometerte con la persona por sí misma y por su situación singular, no solo como todo el general del tema, porque es importante ver el tema, pero creo que pueden ajustarse las cosas cuando le das la respectiva importancia a cada uno de ellos por singular. En este caso, a quien tenemos más cerca con enunciando la palabra de ello es Fer. Entonces, como que fue eso, ¿no? De pensar cómo hay que apoyar a los que tienes ahí, cerca tuyo, que están enunciándolo, que, o sea, que el abrazo sea así, ¿no? De escucha y eso ha cambiado en mí. claro. Chicas, nos quedan 3 minutos de esta entrevista. Quisiera alargarlo un poco más, pero es imposible porque tengo agendada otra. Pero me gustaría saber rápidamente, aunque nos recuerden, por favor, a partir de cuándo entonces, qué días, los horarios, dónde se pueden conseguir boletos, pero sobre todo también sus redes sociales para que la gente no pierda ningún detalle de todo lo que esté pasando, pues con ustedes y con esta obra, por favor. Bueno, vamos a estar en temporada a partir del 31 de agosto en el 77 Centro Cultural Autogestivo. Vamos a tener funciones los domingos a las 6 p.m., el 31 de agosto, el 7 de septiembre, el 21 y 28 de septiembre. Está como
Ninas Cosa, porque no hay ñ en Instagram. Entonces ahí nos pueden encontrar. Los boletos está ahí en Instagram el link para encontrarlos y también en la página del 77 o en Boletia, ya sale si buscan el evento. Y pues para mí sería, y para todo el equipo creo, sería una gran alegría que pudieran acompañarnos en este viaje y en este punto de reflexión, que si bien puede ser duro, también es muy necesario. Y creo que hay una satisfacción en decir, bueno, vamos a hablar de estas cosas en colectivo, como dice Ana, porque nombrarlo ya nos encamina hacia la acción. Sí, Chicas, mándeme. perdón, también si se acercan con nosotros tenemos a diferentes descuentos, a 2 por 1, tenemos también dialogado 50%, entonces si se acercan a nuestras redes podemos ver sobre descuentos. Perfecto, pues mi estimada Fernanda, Micaela, Ana Lucía, pues ha sido un placer platicar con ustedes. Como decía, me gustaría alargar un poquito más. Ojalá tengan ustedes disponibilidad para seguir platicando en otra ocasión acerca de este tema que es bastante interesante, bastante fuerte, sobre todo, obviamente. Y bueno, ojalá se pueda hacer esta entrevista posteriormente o alargarla más, porque tengo muchísimas preguntas y creo que la gente necesita saber un poco más de este tema que es bastante interesante, bastante fuerte. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar, chicas. Pues por el momento les agradezco muchísimo la oportunidad de conocerlas y bueno, de platicar acerca de esta obra. Así que amigas, amigos, vayan, ya está dicho todos los horarios, las fechas, así que vayan y disfruten esta obra. Chicas, un gran abrazo y un placer conocerlas y entrevistarlas. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Cuídense, un abrazote y hasta luego. Un placer. Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyulus y les doy las gracias por estar conmigo nuevamente. Como saben, la entrevista anterior se quedó, pues, como decirlo, como a la mitad tal vez. Hay muchas preguntas acerca de esta obra de la que estamos hablando. Retomo, la obra se llama Las Niñas Cosa. Y bueno, está conmigo la directora, la dramaturga y también quien interpreta esta propuesta de teatro, mi estimada Fernanda Dávalos. Y le repito, es una continuación de la entrevista anterior, porque realmente hay muchos cuestionamientos, hay muchas preguntas, hay muchas tal vez dudas que hay que responder y me gustaría, bueno, darle nuevamente la bienvenida a mi estimada Fernanda. Gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias a ti. Yo estoy muy emocionada por seguir platicando de este proyecto. Gracias por estar aquí, mi estimada Fernanda. Oye, pues, como lo decía, ¿no? Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte para que el público también conozca más acerca de tu obra. Ya me has preguntado cosas básicas, pero me gustaría profundizar un poquito más. Y una pregunta que tal vez en el espacio anterior no tuve la oportunidad de preguntarte es, ¿cómo se puede ser empático con una persona, un niño, una niña que haya sufrido una situación así pues en su niñez o en su infancia, mi estimada? ¿Cómo se puede ser empático o cómo, si sabemos que hay esa problemática, tal vez cómo pues poder ayudar? Pues creo que en primera instancia la escucha siempre es la actitud que se debe de tomar en estos casos. Eh, um, Sobre todo porque la mayoría de los agresores son familiares y personas cercanas a las infancias, ¿no? Se estima que más o menos el 90% de los agresores son padres, abuelos, hermanos, tíos o primos. Y es fuertísimo. Sí, Lo que sucede mucho en estos casos es que empiezan, y me refiero a la escucha en un nivel profundo que va más allá de esperar que la niña o el niño se acerque a decir que está sucediendo la situación, sino a la observación constante de lo que pasa con los niños, porque justo por la cuestión de la cercanía, para las víctimas a veces es muy difícil hablar, y si lo hablan, no lo dicen con las palabras exactas. Entonces, creo que lo primero, ajá, sería la escucha y poner siempre por delante el bienestar del niño o la niña, eh, sobre todo dejando el juicio de lado, porque es muy común que en estos casos algo que cobije al agresor es la cuestión de la secrecía y la culpa que inculcan en las víctimas. sí, Entonces, yo diría que lo primero es eso. Entiendo que es un tema que pues da miedo, ¿no? bastante, sí, claro. De primera mano y, o sea, suena muy difícil, pero mantener la
calma, hacerle saber a la niña o al niño que lo que sea que ella o él necesite en ese momento es lo que se le va a otorgar. Lo siguiente sería, es que es fuertísimo hablarlo de esta manera, pero si es un evento reciente, el niño o la niña tienen que ser llevados inmediatamente a servicios médicos, este, y empezar de la mano con una terapia. Y otra que es, o sea, parecería una obviedad decirla, pero es alejarlos y alejarlas totalmente de sus agresores, porque justo por esta cuestión de la cercanía, muchas familias pues no toman esa medida que a mí me parece que debería de ser la primera y más importante. Y eso, o sea, creo que las personitas que sufren ese tipo de abusos necesitan mucho apoyo para sobrellevar el trauma y en general como para reorganizar lo que significa el afecto, lo que significa la confianza y eso. Claro. Oye, dentro de la secrecía que tú mencionaste, a veces los niños pues prefieren callar o a veces hasta se sienten amenazados por sus agresores y no, pues no quieren decir nada. Su comportamiento obviamente es extraño, hay depresión, hay una situación de encierro, pues no dejan entrar a su interior pues a las personas que están alrededor de ellas, o sea, me refiero a que no permiten tal vez el apoyo. Yo creo que es importante también que los adultos, las personas, los padres de familia o las personas que son tutores de estos niños, pues estén muy atentos a las situaciones que viven, ¿no? Día con día, como te repito, ¿no? Tal vez hay niños que han pasado por esta situación, pero prefieren callar, entonces creo que es importante también mencionar que estén observando a los niños, ¿no? Todo el tiempo, los padres, los tutores, qué sé yo, para cualquier situación que sea fuera algo de fuera de lo común, yo creo que preguntar, acercarse y decirles que, bueno, no tengan miedo, que ellos siempre van a estar para apoyarlos, pase lo que pase, ¿no? Sí, hay muchas señales de alerta y sobre todo lo que es muy ambivalente la respuesta de las diversas víctimas. Puede que los niños y las niñas caigan en la hipersexualización de sus tratos con otros niños o con otras personas y eso es como una señal de alerta muy, muy, muy notoria, sobre todo en los primeros momentos que los niños empiezan a vivir ese tipo de abuso, porque pues por la cuestión de la vulnerabilidad, lo que suelen hacer los agresores es pues engancharlos a través de el cariño, ¿no? Sí, Más que de la amenaza. Y la otra justo es esta cuestión de volverse extremadamente reservados. Y pues siempre sea, hay muchos como señales físicas también. Por ejemplo, los niños que están siendo abusados en edades muy tempranas suelen tener problemas en la vejiga, tanto niños como niñas. Aunque no haya un abuso que físicamente la altere, hay alguna reacción cerebral claro. que enciende eso y justo empieza a haber como de manera recurrente algunas conductas que no son propias de los niños en sus edades, tanto con los temas sexuales y con el tema de la relación o las ideas que tienen con respecto al amor. O sea, es muy común que las niñas y los niños que están siendo víctima de eso empiecen a dibujar ciertas cosas, a tener cierto interés por como ciertas películas, temáticas que un niño o una niña no tendrían por qué estar como buscando investigar. Entonces sí, creo que esas son las señales de alerta y pues sobre todo si no se sienten seguros o seguras con una persona, eso es. Claro. Oye, tu texto obviamente, bueno, está basado dentro de una lamentable experiencia que tú viviste, sin embargo, tuviste la oportunidad de tener testimonios de más personas, conocer experiencias de otras personas que hayan padecido lo mismo. Sí, sí, y creo que empecé a recolectar esos testimonios sin siquiera buscarlos. O sea, creo que es muy común entre mujeres construir espacios de apoyo en donde relatamos esas vivencias. Y una de las cosas que me impulsó a escribir mi texto fue darme cuenta que las mujeres de mi familia, mi madre, mis abuelas, mis tías, mis primas, un montón de amigas, todas teníamos una historia tal vez no tan grave, pero sí parecida, ¿no? Incluso aunque no sea en edades tan tempranas, todos conocemos a una amiga que en la adolescencia anduvo con alguien que ya era mucho mayor que ella
y pues eso también es abuso sexual infantil. Entonces, esos testimonios empezaron a llegar sin buscarlos y una vez que yo empecé a trabajar con mi proyecto y empecé a compartirlo con compañeras y colegas teatreras, muchas de ellas se abrieron y me contaron sus historias y sí, es algo, o sea, para mí ha sido una experiencia muy hermosa en el sentido de que he podido yo reescribir mi historia Claro. y solucionarla de alguna manera, pero es algo que me indigna mucho y me genera mucho dolor, ¿no? Ver lo repetitivo que es este tipo de abuso, sí. Claro. Oye, hay personas que vivieron esta situación más grandes, ya adolescentes, tal vez un poco más adultos, rehúsan a las, no sé, a las relaciones de pareja por las situaciones que tal vez vivieron, tienen miedo de repetir ciertas situaciones, rehuyen por así decirlo, disculpa que lo digas, tal vez estoy mal, rehuyen al amor o a las caricias de otras personas por lo mismo. Pues de hecho, no, es, em, he investigado muchísimo al respecto y de la mano con mi terapeuta he investigado pues una serie de investigaciones, valga la Claro, redundancia, médicas y psiquiátricas sobre víctimas de abuso sexual infantil. Y lo que suele pasar es muy choqueante ver lo que pasa con las víctimas mujeres, a diferencia de lo que pasa con las víctimas hombres. Los hombres que son abusados en la infancia tienden a volverse abusadores sexuales de algún tipo y las mujeres que son abusadas en la infancia tienden a volverse mujeres que son víctimas de violencia de género y violencia sexual como perfectas por esta cuestión de la distorsión en los afectos y en los límites relacionales. Y pues eso es algo que se debe a la socialización, ¿no? De el tema y la construcción de géneros que hay, ¿no? Y pues a mí me choquea muchísimo eso. ok, ok, por supuesto. Oye, tu personaje entonces de la obra, que ya nos comentaste, bueno, en la entrevista anterior, su nombre, se puede decir que es biográfico, tiene algo de ficción o es totalmente biográfico, mi estimada. Tiene muchísimo de ficción. Es que, vaya, creo que sí, bueno, no creo, totalmente parte desde lo autobiográfico, pero para mí el hecho de poder nombrarlo de la manera en la que lo hago en el unipersonal, pues es a partir del cobijo de la ficción, ¿no? Y creo que también para mí eso ha sido un colchoncito de seguridad, porque la verdad es que yo no tengo tema con ensayar el unipersonal o estar como, o sea, a diferencia de lo que algunas personas piensan, que tal vez es como reabrir la herida, a mí Sí, el colchón de la ficción, que se ha vuelto la manera en la que yo veo el mundo, es lo que me permite poder, pues, adentrarme en eso y, pues, sí, hay muchísimas capitas de ficción y se entrelaza mi historia con las historias de otras mujeres y también con mi perspectiva ahora que soy una mujer adulta y estas cosas que recuerdo haber pensado cuando yo era pequeña al respecto. Entonces sí, definitivamente tiene muchas capas de ficción. ok, ok, mi estimada Fernanda. Oye, ya casi para terminar este complemento de entrevista, ¿te gustaría a ti tal vez crear alguna ONG, alguna comunidad para ayuda para esas situaciones? Vaya, es que existen un montonal Claro, ya. Algo que quiero hacer con este proyecto es ligarlo a esas ONGs y asociaciones ya existentes, porque en algún momento sí lo pensé, pero las víctimas de abuso sexual infantil necesitan una cantidad de apoyo súper especializada, ¿no? En el tema médico, el tema así es, psicológico, el claro. tema legal, y yo no me considero una persona capacitada para organizar todo lo que eso implica, pero sí definitivamente es un proyecto que tiene muchísimos tintes sociales y mi idea es que este proyecto se mueva y ayude a las personas que lo han vivido y a las personas que lo vean
a acercarse a estos espacios, tal vez no de acción directa, pero sí de reflexión al respecto. Claro. Ya casi para terminar, ¿por qué las personas que vayan a acudir a ver la obra, mi estimada, no se pueden perder Las Niñas Cosa? Em, Creo que Las Niñas Cosa ofrece a las espectadores y los espectadores la oportunidad de adentrarse en una problemática que a mí me parece urgente atender, desde lo sensible, más allá de la cuestión informativa. Las Niñas Cosa abre un, sí, como una pequeña fractura en esta temática que es muy fuerte, en donde existe lo lúdico y la posibilidad también de soñar otras realidades para las personas que han vivido esto, ¿no? Que tiene que ver con reapropiarse de sus historias, reapropiarse de sus pasados y entender que tenemos que empezar a hablar de esta temática para que esto cese. Y además creo que también es un ejercicio muy valioso de juego teatral. Eh, la verdad yo me siento muy afortunada de haberme encontrado con las personas que ahorita conforman mi equipo, porque o sea, el otro día estaba guardando mi escenografía y me di cuenta que mi unipersonal cabe en una maleta, entonces puedo llevarlo a cualquier lado, pero el compositor de la música, que es Yunani, Valeria Rocha, que hizo el videomapping y el multimedia, Roto, que hace la iluminación, Camila, Ana, todos han puesto mucha parte de lo que ellos conocen del teatro al servicio de este proyecto que es mutable y que abre como una dimensión onírica de una nena que, aunque está hablando de cosas tremendas, invita a los otros a jugar con ella. Y pues en este espacio de tremenda oscuridad también existe la ternura, y es un poco parte de lo que a mí me ha salvado como sobreviviente de abuso sexual infantil, ¿no? Darme cuenta que, aunque viví algo tremendísimo, en el mundo existen personas como mis compañeras y mis compañeros que me acogen, que abrazan mi historia y que me dicen, va, vamos a contarla, esto es algo valioso e importante. Perfecto, mi estimada. Y entonces ya para cerrar, recuérdanos por favor a partir de cuándo, dónde, los boletos dónde se pueden conseguir y si tienes redes sociales para que la gente no pierda ningún detalle de todo lo que estés haciendo, tú y, bueno, la compañía en general, por favor. Perfecto, pues Las Niñas Cosa va a estar en el 77 Centro Cultural Autogestivo, todos los domingos a partir del 31 de agosto. O sea, 31 de agosto, 7 de septiembre, 21 y 28 de septiembre. Los boletos los pueden encontrar en Boletia como Las Niñas Cosa, o en la página del 77, y en nuestras redes sociales, que son solamente Instagram, nos pueden encontrar como @lasninascosa. Perfecto. Pues amigas, amigos, todo está dicho por mi estimada Fernanda Dávalos, así que vayan y disfruten de esta pieza teatral bastante interesante. Ya saben los horarios, todo está dicho. Entonces, mi estimada Fernanda, pues muchísimas gracias por haber estado nuevamente conmigo para complementar la entrevista anterior. Te deseo a ti y a toda la producción muchísima mierda y te veo en el estreno, mi estimada. Muchas gracias. A ti, Bye cuídate, un bye. abrazo, bye bye.